Familia, buenas noches. La enseñanza de hoy se titula Bautismos del Cristiano. Amado Padre, te damos gracias, Señor, por permitirnos estar esta noche reunidos una vez más en familia, cumpliendo el propósito que tú has puesto para nosotros de reunirnos todas las noches para aprender más de ti a través de tu palabra. Te damos gracias, Señor, porque eres tú a través de tu Santo Espíritu el que nos guía en tu palabra, el que nos enseña provechosamente, que nos encamina por el camino que debemos de seguir. Te damos gracias, Señor, y declaramos tu palabra en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Bueno, familia, entonces veíamos en Hebreos 6, 1 y 2 los fundamentos del cristianismo, es decir, las enseñanzas básicas que debería conocer todo cristiano. Y dentro de estas enseñanzas básicas vimos la resurrección de los muertos, que la vimos ayer, y hoy vamos a tratar otro tema que está dentro de estos fundamentos, que son de esas enseñanzas básicas que todos debemos conocer, y es la doctrina de bautismos. Esto es enseñanza de bautismos. La Biblia enseña que hay diferentes tipos de bautismos. Nosotros vamos a tratar aquí los tres que corresponden a los cristianos. Antes de Cristo hubo otros tipos de bautismos. Estuvo el bautismo de Moisés, que correspondía al pueblo de Israel. Estuvo el bautismo de Juan el Bautista, que también era para el pueblo judío, un bautismo de arrepentimiento. Estuvo el bautismo de nuestro Señor Jesús, que fue único, fue el bautismo de nuestro Señor Jesucristo. Y luego, después de él, estuvo el bautismo de sus discípulos. Los discípulos de Cristo estuvieron también bautizando arrepentimiento, y ese bautismo terminó cuando nuestro Señor Jesucristo murió y resucitó. Entonces, ahora vamos a tratar de los bautismos que conciernen a nosotros los cristianos, desde que Jesús resucitó, para esta disposición que es la dispensación de la gracia. Entonces vamos a ver cuáles son estos tres bautismos. Son tres bautismos. Antes de eso quiero explicarles lo que significa bautismo. Bautismo significa sumergir o introducir, ¿sí? Y los bautismos los tres bautismos que hay para el cristiano son: uno, el bautismo en Cristo, el bautismo en el Espíritu Santo y el bautismo en agua. Esos son los tres bautismos que hay para el cristiano, y vamos a verlos rápidamente. Entonces, el primero de ellos es el bautismo en Cristo. Significa introducción en Cristo, sumergirnos en Cristo. Vamos a mirar Romanos 19, ¿qué nos dice? Si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Amén, serás salvo. Cuando nosotros confesamos a Cristo como nuestro Señor y Salvador, nacemos de nuevo. Somos una nueva criatura en Cristo Jesús. Y en ese momento somos sumergidos, somos bautizados en Cristo Jesús. Cuando lo aceptamos como nuestro Señor, nosotros somos sumergidos, somos bautizados en Cristo Jesús. Entonces el bautismo en Cristo es el nuevo nacimiento. Cuando nosotros nacemos de nuevo, somos bautizados en Cristo. Vamos a mirar quién nos introduce en ese nuevo nacimiento, quién nos introduce a Cristo. Lo vamos a ver en 1 Corintios 12:3. Mira lo que dice 1 Corintios 12:3. Por lo tanto, quiero que sepan que nadie que hable por el Espíritu de Dios maldice a Jesús, y nadie puede decir que Jesús es el Señor excepto por el Espíritu Santo. Entonces, es por el Espíritu Santo que nosotros podemos llamar a Jesús Señor. Es el Espíritu Santo el que nos convence de pecado, es el que nos convence de justicia y el que nos convence de juicio. De pecado, porque el pecado consiste en no creer en Cristo. Ese es el pecado del hombre, no creerle a Cristo. Entonces, cuando el Espíritu Santo nos convence de pecado, nos convence de que necesitamos un Salvador, de que necesitamos una salvación, y que esta salvación es nuestro Señor Jesucristo. El Espíritu Santo también nos convence de justicia, porque Cristo pagó con su sangre el precio de nuestra justificación. Nosotros nos podemos presentar delante del Padre sin ninguna culpa, sin ninguna condenación, porque Cristo pagó con su sangre. Ese fue el pago expiatorio por nuestros pecados. Y de juicio, porque el príncipe de las tinieblas ya fue juzgado. Cristo ya venció a todas las fuerzas espirituales y ya fue vencido. Entonces el Espíritu Santo es el que nos introduce a Cristo, es el que nos convence del pecado. Él es el que nos introduce a nuestro Señor Jesucristo, y solamente a través del Espíritu Santo es que podemos llamar Señor a nuestro Señor Jesucristo.
Mire lo que dice el versículo 13. Leamos el versículo 13. 1 Corintios 12:13. Entre nosotros hay algunos que son judíos y otros que son gentiles. Algunos son esclavos y otros son libres. Pero todos fuimos bautizados en un solo cuerpo por un mismo espíritu y todos compartimos el mismo espíritu. Entonces todos fuimos bautizados en un mismo cuerpo. ¿En cuál cuerpo? El cuerpo de Cristo. Todos nosotros que recibimos a Cristo como nuestro Señor por un mismo espíritu, el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que nos introduce en el cuerpo de Cristo. Nos introduce en el cuerpo de Cristo. Vamos a Juan 4:14. Dice la palabra: pero todos los que beban del agua que yo doy no tendrán sed jamás. Esa agua se convierte en un manantial que brota con frescura dentro de ellos y les da vida eterna. Amén. El bautismo en Cristo es un bautismo para vida eterna. Es para saciar nuestra sed espiritual, la sed espiritual de cada uno de nosotros. Entonces el Espíritu Santo nos bautiza, nos introduce en Cristo Jesús, porque Cristo es esa fuente de agua viva, de la cual si bebemos no volvemos a tener sed, y es una fuente de vida eterna. Entonces cuando nosotros somos sumergidos en Cristo por el Espíritu Santo, nosotros somos sumergidos para vida eterna. Entonces, resumiendo, el bautismo en Cristo es ser introducido en Cristo al nacer de nuevo, al creer en Cristo como nuestro Señor y Salvador. Y es por el Espíritu Santo que nosotros podemos llamar Señor a nuestro Señor Jesucristo. Y es el Espíritu Santo el que nos bautiza, el que nos introduce en el cuerpo de Cristo. Y este bautismo es para vida eterna, es para saciar nuestra sed espiritual. Y ese es el primer bautismo y es indispensable, porque con este bautismo es que nosotros podemos tener comunión con el Padre a través de Cristo. Es fundamental. Es el inicio de la vida cristiana. Pero luego viene el segundo bautismo, que es el bautismo en el Espíritu Santo. Quiere decir que somos sumergidos en el Espíritu Santo, somos llenos del Espíritu Santo. Vamos a mirar Lucas 3:16. Esta experiencia es diferente a la del nuevo nacimiento. La experiencia de ser bautizados en el Espíritu Santo es distinta a la experiencia del nuevo nacimiento. Lucas 3:16. Juan contestó a sus preguntas diciendo: yo los bautizo con agua, pero pronto viene alguien que es superior a mí, tan superior que ni siquiera soy digno de ser su esclavo y desatarle las correas de sus sandalias. Él los bautizará con el Espíritu Santo y con fuego. Amén. Aquí Juan el Bautista se estaba refiriendo a nuestro Señor Jesucristo. Jesucristo es el que nos bautiza en el Espíritu Santo. Entonces mira el orden de las cosas. El Espíritu Santo nos bautiza en Cristo. Es por el Espíritu Santo que podemos llamar Señor a nuestro Señor Jesucristo. Pero una vez que estamos en Cristo Jesús, Cristo nos bautiza, nos llena del Espíritu Santo. ¿Sí? O sea, el Señor Jesucristo nos da más. Él nos da más. Nos llena del Espíritu Santo. Mire lo que dice Juan 14, 16, 17. Vamos a ir a Juan 14, 16, 17. Y yo le diré al Padre, y Él les dará otro abogado defensor, quien estará con ustedes para siempre. Me refiero al Espíritu Santo, quien guía a toda la verdad. El mundo no puede recibirlo porque no lo busca ni lo reconoce, pero ustedes sí lo conocen porque ahora Él vive con ustedes y después estará en ustedes. Entonces, Él vive con ustedes, Él mora con ustedes. Cuando nosotros nacemos de nuevo, el Espíritu Santo entra a morar en nosotros. En el nuevo nacimiento, en el bautismo en Cristo, el Espíritu Santo entra a morar en nosotros, en nuestro espíritu. Pero dice acá que estará en vosotros. Estará en vosotros es una promesa futura. Es decir, que primero está el nuevo nacimiento, o sea, el Espíritu Santo primero viene a morar en nosotros y luego viene sobre nosotros. Y viene sobre nosotros con un propósito que lo vamos a ver en Hechos 1:8. Vamos a Hechos capítulo 1, versículo 8. Sin embargo, cuando el Espíritu Santo descienda sobre ustedes, recibirán poder para ser mis testigos, no solo en Jerusalén, sino también en toda Judea, en Samaria
y hasta el último de la tierra. Entonces aquí nuestro Señor Jesucristo nos dice que recibiremos poder, el Espíritu Santo vendrá sobre nosotros, ¿sí? Él ya lo había dicho, que estará en vosotros, vendrá sobre nosotros el Espíritu Santo para que podamos ser llenos de poder y poder ser testigos de nuestro Señor Jesucristo. O sea, poder predicar a Cristo, predicar el Evangelio de Cristo, llevar las buenas de salvación. Él dice acá, llevar las buenas a Jerusalén, a Judea, a Samaria y hasta lo último de la tierra. Él está hablando de hasta los confines de la tierra. Ese es la facultad que nos da Cristo, el regalo que nos da Cristo, Él nos llena del Espíritu Santo para que nosotros podamos predicar a Cristo. Para que podamos predicar a Cristo. Entonces somos llenos de poder. Y mire lo que dice Juan 7, 38, 39. Todo el que crea en mí puede venir y beber, pues las Escrituras declaran, de su corazón brotará ríos de agua viva. Con la expresión agua viva se refería al Espíritu, el cual se le daría a todo el que creyera en él. Pero el Espíritu aún no había sido dado, porque Jesús todavía no había entrado en su gloria. Entonces mira lo que dice. Nosotros, cuando nacemos de nuevo en Cristo Jesús, tenemos ese manantial de agua viva para satisfacer nuestra sed. Pero cuando somos llenos del Espíritu, es decir, cuando somos bautizados en el Espíritu Santo por Cristo, nosotros no solamente somos fuente de agua viva, no tenemos una fuente de agua viva, sino que de nosotros corren ríos de agua viva. Y esos ríos de agua viva es para ayudar a otros a satisfacer esa sed espiritual. El mundo está lleno de sed espiritual. La humanidad está sedienta espiritualmente porque no conocen de Cristo, no conocen de Dios. Y a través de esta llenura del Espíritu Santo de nosotros corren esos ríos de agua viva para poder satisfacer la sed de aquellos que están sedientos. Entonces es a través de este poder, de esta llenura del Espíritu Santo que nosotros podemos llevar la palabra de Dios y la podemos llevar con poder para que nosotros podamos satisfacer la sed espiritual que tienen muchos. Nuestro Señor Jesucristo, Él hasta los 30 años siempre el Espíritu Santo estuvo morando en Él. El Espíritu Santo moró en Jesucristo toda su vida, pero a los 30 años fue lleno del Espíritu Santo. ¿Se acuerdan lo que pasó en el bautismo de Juan el Bautista? Que el Espíritu Santo en forma de una tórtola descendió sobre Él. Y una voz del cielo dijo, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Nuestro Señor Jesucristo fue lleno del Espíritu Santo. El Espíritu Santo ya moraba en Él, pero en ese momento fue lleno del Espíritu Santo y ahí fue cuando fue llevado al desierto. El Señor Jesucristo salió del desierto, dicen las Escrituras que Él salió lleno de poder, ¿sí? Y empezó a realizar todo su ministerio. Él lleno de poder sanaba a los enfermos, lleno de poder echaba fuera demonios, lleno de poder predicaba, lleno de poder. Eso fue lo que hizo nuestro Señor Jesucristo y ese es el mismo regalo que nos da a nosotros a través de la llenura del Espíritu Santo. Ahora, vamos a Hechos capítulo 2, el versículo 32-33. Dios ha resucitado a Jesús y nosotros mismos somos testigos de ello. Él está ahora sentado a la diestra de Dios, y tal como lo prometió, después de recibir del Padre el Espíritu Santo, lo ha enviado a nosotros. Esto es lo que ustedes han visto y escuchado. Amén, gloria a Dios. Entonces él dice acá, en este pasaje, la Reina Valera dice que, el versículo 33 dice así, así que exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. Aquí que estaba hablando Pedro. Pedro estaba ya lleno de poder. Esto fue cuando el Espíritu Santo vino en Pentecostés al aposento alto. 120 personas estaban ahí orando, esperando, porque Jesús les había dado instrucciones a sus discípulos de que esperaran en Jerusalén, que Él iba a enviar el Espíritu Santo, Él iba a derramar sobre ellos el Espíritu Santo. Y en Pentecostés fue derramado el Espíritu Santo. Jesús ya lo derramó.
y lo derramó una sola vez y para siempre. Él ya está derramado el Espíritu Santo. Ahora nosotros, los que hemos nacido de nuevo, los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, lo que tenemos que hacer es disponer nuestros corazones para recibir esa llenura del Espíritu Santo, para recibir ese bautismo en el Espíritu Santo que Jesús ya derramó sobre nosotros. Está disponible, el ser lleno del Espíritu Santo está disponible para todos nosotros los creyentes desde Pentecostés. Y ahí Pedro salió y todos los que estaban ahí salieron investidos de poder y empezaron a hablar en otras lenguas. La manifestación de hablar en lenguas es una de las manifestaciones de que somos llenos del Espíritu Santo. Entonces nosotros como creyentes en Cristo Jesús, nacidos de nuevo, nosotros tenemos que anhelar esa llenura del Espíritu Santo. Debemos anhelar ser llenos del Espíritu Santo. Debemos anhelar poder manifestar esa llenura a través de hablar en lenguas. Que eso fue lo que hicieron ahí los discípulos, y ellos salieron a hablar en lenguas. En ese caso salieron a hablar en lenguas humanas, porque otras personas que venían de diferentes regiones pudieron darse cuenta que les estaban hablando en sus propios idiomas. Eso fue un poder del Espíritu Santo, y esa es la manifestación de que somos llenos del Espíritu Santo, el hablar en lenguas. Entonces todos nosotros los creyentes debemos procurar hablar en lenguas. Y está disponible para todos nosotros porque el derramamiento del Espíritu Santo ya fue hecho por Jesús. Jesús ya derramó, Él ya subió a la diestra del Padre, Él ya recibió la promesa del Espíritu Santo y la derramó sobre todos nosotros los que hemos nacido de nuevo. Ahora vamos a hablar del bautismo en agua. El tercer bautismo que nos corresponde a nosotros los cristianos es el bautismo en agua. El bautismo en agua, mire lo que dice Mateo 28:19. Yo lo tengo acá, Mateo 28:19, pero búsquenlo ustedes también. Mateo 28:19. Aquí ya estaba nuestro Señor Jesucristo despidiéndose de sus apóstoles antes de ascender al cielo. Y les dice, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, la gran comisión, ¿no? Bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces el Señor dio instrucciones de bautizar a todos los creyentes en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Este es el bautismo en agua. Es una obediencia, es un mandato de nuestro Señor Jesucristo. Pero este bautismo en agua es una manifestación externa de un estado interno. Es decir, los que nos bautizamos en agua somos los que ya hemos nacido de nuevo, ya hemos creído en Cristo, ya en nuestro interior. Acuérdense de Romanos 10:10, lo que dice de que con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Es una manifestación externa ya de lo que ya hay dentro, de lo que ya hay en nuestro interior. En nuestro interior ya hay un ser, un espíritu renacido, un espíritu regenerado. Entonces el bautismo en agua es esa expresión externa de que ya hemos nacido de nuevo. Les estamos diciendo a los testigos, a los seres, a las personas que están ahí, le estamos diciendo a todos los seres espirituales, tanto angelicales como demoníacos, que nosotros ahora pertenecemos a nuestro Señor Jesucristo. Es esa manifestación externa. Ahora, aquí hay que tener presente dos cosas, que son errores que a veces se pueden cometer en la interpretación de la palabra. Lo primero es que el bautismo en agua no es necesario para ser salvos. Nosotros somos salvos por creer en nuestro Señor Jesucristo. Esa es la salvación. En Marcos 16:16 dice, el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Ese fuere bautizado se refiere a ser bautizado en Cristo. No a ser bautizado en agua, se refiere a ser bautizado en Cristo. Entonces, cuando somos bautizados en Cristo, nacemos de nuevo. ¿Listo? Y ese nacer de nuevo es por fe, por creer en el Hijo de Dios, ¿cierto? Y otro error que se comete con el bautismo en agua es pensar que para poder recibir el bautismo del Espíritu Santo, para ser lleno del Espíritu Santo, tenemos que ser bautizados primero en agua. Y eso tampoco es cierto. Por allá en el libro de Hechos, en el capítulo 10, encontramos el caso en que Pedro fue a predicar en la casa de Cornelio. Y él les predicó y Cornelio y toda su familia y todos los que estaban con él fueron llenos del Espíritu Santo, fueron nacidos de nuevo, fueron llenos del Espíritu Santo. Y Pedro dijo, pues, si ya están llenos del Espíritu Santo, no hay ningún impedimento para que sean bautizados en agua. Y después de que nacieron de nuevo y fueron llenos del Espíritu Santo en el mismo momento, después él
los bautizó en agua o los mandó bautizar en agua. Entonces, no es necesario ser bautizados en agua para recibir la llenura del Espíritu Santo. La llenura del Espíritu Santo el bautismo en el Espíritu Santo está disponible para todos los que hemos nacido de nuevo. ¿Listo? Y es importante procurarlo. Ya en otra enseñanza vamos a hablar de cómo se recibe esta llenura del Espíritu Santo, cómo somos llenos del Espíritu Santo. ¿Listo? Bueno, familia. Amado Padre, te damos gracias, Señor, por las enseñanzas que nos has impartido en esta noche. Sabemos que la doctrina del bautismo es un fundamento de las enseñanzas básicas que todo cristiano debe saber. Ya tenemos claro, Señor, y entendemos que para nosotros los cristianos nos corresponden 3 bautismos. El bautismo en Cristo, sí, que lo recibimos al nacer de nuevo, que es obra del Espíritu Santo, que es para vida eterna y que es para saciar nuestra sed. Y tenemos también conocimiento del bautismo en el Espíritu Santo, que es producido por Cristo. Cristo es el que nos bautiza con el Espíritu Santo, que somos bautizados con el Espíritu Santo para ser llenos de poder. Son ríos de agua viva que brotan de nosotros para poder ayudar a otros que tienen sed. Y que este derramamiento del Espíritu Santo provocado por Jesús ya está disponible para todos nosotros. Lo único que nosotros tenemos que hacer es recibirlo en nuestro corazón. Y conocemos el bautismo en agua, que es una manifestación externa de lo que ya hay en nuestro interior. Te damos gracias, Señor, por estas enseñanzas. Gracias porque tú estás renovando nuestra mente y nuestro entendimiento. Te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén.